Dentro de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestra alma, viven dos lobos. Uno es la luz. Representa la bondad, la empatía, el amor, el sacrificio. El otro es la oscuridad. Representa la envidia, la ira, el egoísmo, el resentimiento. Y estos dos lobos están en una batalla constante. ¿Cuál de ellos gana? La respuesta es simple y aterradora. El que tú alimentas. Esta no es solo una antigua leyenda cherokee. Es la historia de la humanidad. Una verdad tan fundamental que fue escrita con sangre en las primeras páginas de nuestra existencia. Hoy no vamos a hablar de una parábola o de una profecía lejana. Vamos a descender al origen, al primer crimen, a la historia que define la dualidad que todos llevamos dentro, a la historia de Caín y Abel. Esta no es solo una lección de historia dominical sobre dos hermanos. Es un espejo, es un diagnóstico de la condición humana. Es la advertencia más antigua de Dios a la humanidad sobre el monstruo que acecha en la puerta de nuestro corazón. En los próximos minutos vamos a diseccionar este relato de Génesis 4 como nunca antes. Descubriremos por qué la ofrenda de Caín fue realmente rechazada, y no es por la razón que siempre te han contado. Analizaremos la conversación crucial entre Dios y Caín, una advertencia divina que es la clave para entender cómo dominar nuestra propia oscuridad, y extraeremos las lecciones eternas sobre la envidia, la ira y el poder de nuestras decisiones. Lecciones que son más relevantes hoy, en nuestra era de comparación constante, en redes sociales y competencia feroz, que nunca antes. Prepárate, porque entender la historia de Caín y Abel es entender la guerra que se libra dentro de ti, cada día. Y, al final de este video, tendrás el mapa de batalla que Dios mismo le entregó al primer hombre que luchó y perdió, para que tú puedas luchar y ganar. Para entender la tragedia, primero debemos entender el escenario. Imagina un mundo fresco, virgen, pero ya fracturado. Adán y Eva han sido expulsados del Edén. La conexión perfecta con Dios se ha roto. El pecado ha entrado en el mundo, y con él la muerte, el dolor y el trabajo duro. Caín y Abel son la primera generación nacida fuera del paraíso. Nunca conocieron la perfección del Edén. En su realidad, desde el nacimiento es este nuevo mundo imperfecto. Caín, el primogénito, se convierte en agricultor. Su vida está ligada a la tierra, al sudor de su frente, a la incertidumbre de las cosechas. Trabaja la tierra que fue maldecida por la caída de sus padres. Su trabajo es una lucha constante contra espinos y cardos. Abel, el segundo hijo, se convierte en pastor. Su trabajo es diferente. Es una relación con seres vivos. Implica cuidado, protección, guía. Mientras Caín lucha contra la tierra, Abel nutre la vida. Esta diferencia en sus profesiones ya establece un sutil contraste en sus naturalezas y quizás en su perspectiva de la vida y de Dios. Ambos hermanos saben que deben adorar a Dios. Aprendieron de sus padres la importancia de reconocer al Creador. Y así llega el día en que ambos deciden traer una ofrenda. Caín, el agricultor, trae del fruto de la tierra. Abel, el pastor, trae de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí ocurre el punto de inflexión que desencadena toda la tragedia. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? ¿Acaso a Dios no le gustan las verduras? ¿Es Dios un carnívoro selectivo? La respuesta superficial que muchos dan es que se requería un sacrificio de sangre. Y aunque el sacrificio de sangre es un tema teológico profundo que prefigura a Cristo, la clave aquí no está en el qué, sino en el cómo y el por qué. El libro de Hebreos 11:4 nos da la primera pista por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La palabra clave es
Fe. La ofrenda de Abel fue un acto de fe, pero ¿fe en qué? Fe en que lo mejor de su trabajo, lo más valioso, le pertenecía a Dios al ofrecer los primogénitos. Y lo más gordo, Abel no estaba simplemente dando un animal, estaba dando lo mejor, lo primero, lo más valioso. Estaba diciendo: Dios, tú eres mi prioridad. Antes de pensar en mi propio beneficio, te doy a ti la primicia. Su ofrenda era un acto de adoración genuina, un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su vida y su trabajo. Ahora miremos a Caín. La Biblia dice que trajo del fruto de la tierra. La frase es genérica, casi casual. No dice que trajo de las primicias o de lo mejor. Da la impresión de que Caín simplemente tomó algo de lo que tenía, quizás lo que le sobraba, y lo presentó. Su ofrenda no era un acto de fe apasionada, sino de obligación religiosa. Era marcar una casilla. Era cumplir con un ritual. Imagina a dos empleados. Abel es el empleado que ama su trabajo, cree en la misión de la empresa y da la milla extra. No porque alguien lo esté mirando, sino porque su trabajo es una extensión de su pasión. Caín es el empleado que solo trabaja por el cheque. Hace lo mínimo indispensable, mira el reloj constantemente y su corazón no está en lo que hace. Ambos trabajan, pero la calidad y la intención detrás de su trabajo son mundos aparte. Dios no mira solo la acción externa, Él pesa el corazón. La ofrenda de Abel era pesada con fe, gratitud y amor. La de Caín era ligera, vacía de verdadera devoción, y Caín lo supo. La Biblia dice: y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esa ira no era contra Dios, en un sentido de porque eres injusto. Era la ira de la envidia, la ira de ver a su hermano ser aceptado mientras él era rechazado. En lugar de mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Miró hacia afuera y culpó a su hermano. La envidia es un veneno que nos convence de que la luz de otra persona está robando nuestro brillo, cuando en realidad solo está exponiendo nuestra propia oscuridad. Y es en este momento de ira y envidia que Dios interviene. Y lo que Dios le dice a Caín en Génesis 4, versículos 6 y 7, es quizás el pasaje más crucial de toda la historia para nosotros hoy. Escucha atentamente. Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Analicemos esta advertencia divina. Primero, Dios le da a Caín una oportunidad para la autorreflexión. ¿Por qué estás enojado? Dios lo invita a examinar la raíz de su emoción. Segundo, le da una promesa: si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios le está diciendo a Caín: la solución no es odiar a tu hermano. La solución es cambiar tu propio corazón. Si ofreces con la actitud correcta, tú también serás aceptado. La puerta de la redención está abierta para ti, pero es la tercera parte la que es una advertencia para toda la humanidad. El pecado está a la puerta, acechando. La palabra hebrea para acechar es rabatz, que se usa para describir a un animal salvaje agazapado, listo para saltar sobre su presa. Dios está pintando una imagen vívida. El pecado no es una idea abstracta, es una bestia depredadora, y en ese momento, esa bestia estaba agazapada en la puerta del corazón de Caín, atraída por el olor de su ira y su envidia. Y luego viene la frase más importante: a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El deseo de la bestia, del pecado, es controlarte, devorarte, poseerte. Pero Dios le da a Caín y a nosotros el mandato y la capacidad: tú te enseñorearás de él.
tienes el poder de dominarlo. Tienes la responsabilidad de gobernarlo. La dualidad humana no es una sentencia, es una lucha. No estamos condenados a ser esclavos de nuestra oscuridad. Se nos ha dado la autoridad para gobernar sobre ella. Dios no le dijo a Caín: eres una mala persona, no hay nada que puedas hacer. Le dijo: hay una bestia en tu puerta, pero te he dado el poder para ser su amo, no su víctima. Esta es la esencia de la condición humana. Cada día, la bestia del egoísmo, la ira, la lujuria, la envidia, acecha en nuestra puerta. Y cada día tenemos la opción de alimentarla o de dominarla. ¿Y qué hizo Caín? Ignoró la advertencia, ignoró la promesa. En lugar de luchar contra la bestia dentro de él, le abrió la puerta y le invitó a pasar. La Biblia dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue premeditado. Lo planeó, alimentó al lobo oscuro hasta que se hizo tan fuerte que devoró al lobo de la luz. Y con ese acto, la tierra bebió la primera sangre inocente. El pecado, que antes era solo una desobediencia en un jardín, ahora tenía un rostro violento y mortal. Las consecuencias fueron inmediatas. Dios confronta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín es escalofriante: no sé. ¿Soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? La primera mentira, después del primer asesinato. El pecado siempre engendra más pecado. Y sí, Caín, si eras el guarda de tu hermano, todos somos guardas de nuestros hermanos. La maldición cae sobre él en la tierra, que antes solo era difícil de trabajar. Ahora no le daría su fruto. Se convierte en un errante, un vagabundo, y el miedo lo consume. El miedo a que otros le hagan lo que él le hizo a su hermano. Dios, en su extraña misericordia, le pone una marca, no como un castigo, sino como una protección, para que nadie lo matara. Pero la lección es clara: el pecado que no dominas, te dominará a ti y te llevará a un exilio de miedo y soledad. ¿Qué lecciones prácticas sobre nuestra dualidad podemos extraer de esta tragedia milenaria? Lección 1. La intención del corazón es más importante que la acción externa. Puedes hacer todas las cosas correctas, ir a la iglesia, dar dinero, ser amable, pero si tu corazón está lleno de obligación, resentimiento o egoísmo, tu ofrenda está vacía. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Lección 2. La envidia es el cáncer del alma. La envidia comienza con la comparación. Dejas de agradecer por lo que tienes y empiezas a resentir lo que otros tienen. Las redes sociales son el campo de cultivo perfecto para la envidia. Ver la vida perfecta de otros puede hacer que tu propia vida parezca inadecuada. La cura para la envidia es la gratitud. En lugar de mirar hacia los lados, mira hacia arriba. Lección 3. La ira no controlada es la antesala de la destrucción. La ira, en sí misma, no siempre es pecado. Hay una ira justa, pero la ira que nace de la envidia y el egoísmo es la puerta de entrada para la bestia. Efesios 4:26-27 dice: reos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dejas que la ira se pudra en tu corazón, estás poniendo una alfombra de bienvenida para el enemigo. Lección 4. Tienes el poder y la responsabilidad de elegir. Esta es la lección central. No eres una víctima de tus impulsos. No puedes decir: así soy yo. Dios te ha llamado a dominar tu carne, a gobernar sobre tus pasiones oscuras. Cada vez que sientes la envidia, la ira, la lujuria, tienes una oportunidad. Caín, puedes alimentar a la bestia, o puedes enseñorearte de ella a través del poder del Espíritu Santo. Lección 5. El pecado siempre te aleja. El resultado final del pecado de Caín fue el exilio. Se convirtió en un vagabundo. El pecado te aísla.
te aleja de Dios, te aleja de los demás y en última instancia, te aleja de tu verdadero yo. La historia de Caín es una advertencia sombría. Es el retrato del hombre natural, que intenta agradar a Dios en sus propios términos, y que, al ser confrontado con su fracaso, elige la oscuridad en lugar de la redención. Pero gracias a Dios, la historia de la humanidad no termina con Caínam, porque miles de años después, otro hermano sería asesinado. Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre no clama por venganza como la de Abel, sino que clama por misericordia, por perdón, por redención. La sangre de Abel abrió una herida en la tierra. La sangre de Cristo abrió una fuente de sanidad para toda la humanidad. La historia de Caín nos muestra la batalla. La historia de Cristo nos da la victoria. El lobo oscuro dentro de nosotros es real y es poderoso. Pero el león de la tribu de Judá, que vive en